Bienvenidos a nuestro estudio de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy estudiaremos el principal objetivo del ministerio de Jesús mientras estaba entre nosotros. Él vino a salvar lo que se había perdido, siendo Él mismo el camino, la verdad y la vida. Ahora, en el Evangelio de Juan 14:6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 17:4, Jesús le dice al Padre: Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Versículos como estos son una muy buena introducción para la gran obsesión de Jesucristo, cumplir la misión de su Padre. Cada uno de estos libros, como Marcos dijo, es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque son biográficas, no son biografías, más bien son la predicación de las buenas nuevas desde el campo de batalla espiritual, donde Jesús venció al pecado y a la muerte para restaurar la relación quebrada entre el Santo Creador y sus criaturas rebeldes. Ahora, cuando Jesús le dice al Padre: Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera, necesitamos comprender qué obras eran. Conforme estudias, debes buscar su ministerio de redención, su muerte en la cruz y todo lo que la cruz significa como un acto de expiación por el pecado humano y como un camino hacia una relación restaurada con el Santo Creador. Parte de esta restauración involucró la reconciliación de Dios con el hombre por medio de la expiación del pecado, pero la otra parte también significó traer a la humanidad de vuelta a Dios. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, era necesario que, durante su vida, Jesús se estableciera en los corazones de cualquier persona que le creyera. Plantó el reino de Dios en los corazones humanos como una semilla que necesita ser cultivada por la iglesia empoderada por su espíritu. Así, se muestra a Jesús en los evangelios, enseñando, predicando y haciendo discípulos. Jesús enseña a los judíos cómo vivir la Torá de la manera en que la palabra de Dios les muestra cómo vivirla. Jesús también denuncia a los líderes apóstatas que han violado el espíritu de la palabra de Dios y que han abandonado la misión de Israel de ganar a las naciones para Dios. Jesús cumple profecías y vive modelos espirituales esenciales para que el pueblo de Dios pueda creer en Él. Jesús realiza sanidades y las obras poderosas de Dios, dando órdenes a las fuerzas de la naturaleza, derrotando a las huestes demoníacas y hablando proféticamente al mundo. Veamos algunos detalles de este trabajo tan diverso. Jesús aparece sanando. Él trae a muchos sanidad física y sanidad espiritual a muchos más. En Juan 4, Él transforma a una mujer de dudosa moral en su primer apóstol, ganando a muchos de su pueblo samaritano a través de su testimonio. En Lucas 19, 1 al 10, Zaqueo, un odiado cobrador de impuestos y estafador, da a su vida un giro y se vuelve alguien honesto y generoso, devolviendo varias veces lo que injustamente había tomado. En Marcos 2, encontramos a Jesús a la hora de la cena, rodeado de pecadores y recaudadores en su mesa que, según Marcos, en el lenguaje del discipulado, lo estaban siguiendo. Jesús sana leprosos, cura jorobados, manos secas y enfermedades de mucho tiempo. Abre los ojos de los ciegos, los oídos del sordo, restaura a los lisiados y paralíticos e incluso resucita muertos. Las sanidades no paran ahí. Jesús libera a los cautivos bajo influencias demoníacas. Él habla directamente a los espíritus inmundos que causan estragos en la vida de los demás. Ellos lo reconocen desde lejos y suplican por misericordia. Gritan aterrorizados ante su presencia. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo le dice: Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y en Marcos 3:11, el espíritu inmundo le dice a Jesús: Tú eres el Hijo de Dios. Alguna vez, Él hizo huir a miles de demonios con su permiso y expulsa a otros sin decir palabra ni con su presencia. Él simplemente lo desea y está hecho. No ignoremos el ministerio de Jesús con las personas endemoniadas. Esta dimensión del ministerio de Jesús representa una gran realidad. Hay un mundo y una batalla espiritual. Con el avance de las ciencias médicas, es más fácil que la gente olvide que Satanás y sus demonios
siguen atormentando a las personas física y mentalmente. Aunque debemos aprovechar las virtudes de los tratamientos médicos modernos, no debemos olvidar que a menudo puede haber una causa espiritual para algunas enfermedades mentales y físicas, y Jesús vino haciendo la obra del Padre, liberando a muchos de eso también. Ahora enfoquémonos en la obra de Jesús como Maestro. Los evangelios nos dicen que en todas las áreas, Jesús es una revelación de Dios para nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la vida, pero también dijo, yo soy la verdad. ¿Has tenido un maestro que te haya decepcionado? Tal vez un profesor de ética o de moral o de religión que destruyó su propio mensaje cayendo en pecado. Nuestros maestros nunca tienen un conocimiento perfecto. Tenemos que poner a prueba el espíritu para saber si vienen de Dios, como nos dice 1 de Juan 4:1. Y dejen que 2 o 3 profetas hablen, y dejen que los demás juzguen, como Pablo lo dijo en 1 de Corintios 14:29. Bueno, cuando te acercas a Jesús en los evangelios, te encuentras con un hombre sin pecado. Jesús nunca te decepcionará. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó fue la verdad perfecta, perfectamente vivida. Al escucharlo, incluso sus enemigos se asombraron. Decían cosas como, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. El ministerio de enseñanza de Jesús viene de muchas formas en los evangelios. Encontramos largos sermones como el Sermón del Monte que cubre 3 capítulos completos en Mateo 5, 6 y 7. En ese sermón, Jesús llama a sus seguidores a ser parte de su solución para los problemas de este mundo. De hecho, todo el libro de Mateo está organizado alrededor de 5 grandes sermones predicados a sus seguidores acerca de cómo ser discípulos y construir su iglesia. Conforme estudiamos esto, pregúntate, ¿quieres ser parte de la solución o ser parte del problema? Encontramos otra forma importante de enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando se acerca su arresto y crucifixión. Es el sermón más largo de Jesús, llamado el Sermón del Aposento Alto, que abarca desde Juan 13:1 con la Cena del Señor, el lavamiento de los pies de sus discípulos y el anuncio de su traición, y hasta el final de Juan 17:26. Otra enseñanza importante de Jesús, uno de los grandes 5 sermones de Mateo, en los capítulos 24 al 25, lo llamamos el Sermón del Monte de los Olivos. Este sermón nos enseña acerca de la difícil situación de la nación judía en la inminente destrucción de Jerusalén y los eventos que rodean la segunda venida de Jesús. Como muchos de los sermones de Jesús, están guiados por las preguntas de los discípulos. Con frecuencia no entendían la naturaleza de su papel como el Mesías. También se confundían acerca de la naturaleza del reino que Jesús vino a sembrar entre ellos. Algunas de las declaraciones más profundas de Jesús son las respuestas hacia algo que alguien preguntaba o decía. A veces las enseñanzas de Jesús eran provocadas por intercambios hostiles con líderes religiosos o por preguntas necias de aquellos que querían reivindicarse frente a sus enseñanzas. A veces encontrarás a Jesús en diálogos hostiles incluso con las personas que están planeando su asesinato. Además de las extensas enseñanzas de Jesús, también encontrarás enseñanzas que son mucho más breves. Algunas de las más grandes enseñanzas de Jesús están en sus parábolas, sus metáforas, sus similares y sus interpretaciones de algunas porciones de las Escrituras. Cada vez que Jesús habla, sin importar el contexto, está enseñando. Él siempre está enseñando de palabra y de hechos, así que presta mucha atención a lo que dice y hace. Jesús fue un maestro que reprendía. La gente a menudo se sentía profundamente conmovida al arrepentimiento o a ira por sus palabras. Al leer acerca de él, es posible que te sientas alterado, lo que Hechos 5:33 llama enfurecerse. Las Escrituras pueden herir nuestro orgullo, exponer nuestro pecado y acusarnos en lo más íntimo de nuestro ser. Ahora bien, una palabra importante en el Nuevo Testamento es una que significa confesión o confesarse. La confesión no es autojustificarse ni excusar el pecado cuando te presionan a reconocerlo porque te descubrieron.
La confesión ni siquiera es simplemente decirle a Dios que estás arrepentido por algo que has hecho. La confesión en las Escrituras está representada por una palabra griega que combina otras dos palabras, lo mismo y decir, para referirse a lo mismo. Respecto al pecado, la verdadera confesión es lo que le dices a Dios de tu pecado y lo que Dios dice acerca de ese pecado. Si conoces las Escrituras, sabrás lo que Dios dirá sobre lo que hiciste, cómo se siente Él por lo que hiciste. Entonces, dices lo mismo y sientes lo mismo, y al hacerlo, estás de acuerdo con Dios en que lo que hiciste estuvo mal. Eso es confesión, la respuesta adecuada a la convicción de pecado que traerá el estudio de los evangelios es la confesión y el arrepentimiento. ¿No es esto lo que vino predicando Jesús? Así es, Jesús comenzó su ministerio evangelístico diciendo en Marcos 1:14, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hay un último pensamiento para compartir contigo a modo de introducción mientras lees estos evangelios. Los eruditos han notado que Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas historias similares. Juan, sin embargo, tiene principalmente elementos nuevos que no se consideran en Mateo, Marcos y Lucas. Tienen un nombre para Mateo, Marcos y Lucas que expresa esta similitud: sinóptico. Sinóptico significa mismo punto de vista. Esta naturaleza sinóptica se ha reformulado en términos de un problema, el problema sinóptico. Muchos de los pasajes en Mateo, Marcos y Lucas son idénticos y los eruditos han tratado de averiguar quién tomó prestado qué o a quién. Es común asumir que Marcos escribió su evangelio primero, trabajando con Pedro como escribano inspirado. Luego, muchos ven a ambos, Mateo y Lucas, basarse en el material de Marcos y ajustándolo para sus propios propósitos teológicos. De hecho, hay elementos iguales en Mateo y Lucas que no se encuentran en Marcos. A estos elementos se les conoce como Q. Finalmente, tenemos elementos que son exclusivos de Mateo y exclusivos de Lucas. Lo que es importante recalcar cuando lees los evangelios es que con tanto material compartido, Mateo, Marcos y Lucas son interpretaciones únicas de Jesús. Cada una está hecha para distintos públicos y diferentes propósitos. Cada una es una obra maestra por derecho propio, como una colección cuidadosamente construida de sermones narrativos. Cada sermón narrativo predica un mensaje a través de grupos de episodios entretejidos que entregan un mensaje que es más grande que cualquier evento individual. Luego en cada libro se usa el fluir de estos sermones para predicar una visión más completa de Cristo. Cada evangelio es tejido como un tapiz único, complejo y fino. Aún así, estudiar cada uno de estos libros en ese nivel requiere un profundo estudio por sí mismo. No podemos comprender completamente a cada uno en nuestro estudio actual. En su lugar, te presentamos los diversos episodios de la vida de Jesús con la vista puesta en los detalles que cada evangelista proporciona. Tomaremos casi todas las enseñanzas y casi todas las entrevistas y eventos en la vida de Jesús que se encuentran en los evangelios sinópticos y los estudiaremos al menos una vez. A veces, estos eventos se encuentran en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Otras veces son encontrados en los 4 evangelios, incluido Juan. En otras ocasiones solo se encuentran en un evangelio. Veremos estos incidentes en secuencia en el evangelio de Mateo y luego iremos al evangelio de Lucas y recogeremos los datos en Lucas que no se encuentran en Mateo. Dado que las historias del evangelio de Marcos están en los evangelios de Mateo y Lucas, habremos cubierto los evangelios sinópticos para cuando hayamos terminado de estudiar Mateo y Lucas. Marcos es un libro brillante por derecho propio, pero dejaremos ese maravilloso tema para otro momento. Ahora estamos listos para examinar uno de los evangelios. En nuestra próxima clase comenzaremos nuestro estudio del evangelio de Mateo. Mientras estudiamos, quiero que prestes atención a cada uno de los 12 discípulos a medida que Jesús los encuentra. Observa qué tipos de hombres son antes de conocer a Jesús y en qué tipo de hombres se convierten al caminar con Jesús. Haz preguntas importantes sobre tu propia alma y relación con tu Creador. ¿Realmente he nacido de nuevo alguna vez?
¿Vivo para mis propios fines egoístas o vivo para hacer lo que Dios me ha llamado ser? ¿Me he convertido de ser un egoísta a ser discípulo de Jesús? ¿Me he reconciliado alguna vez con Dios, arrepintiéndome de mi pecado y confesando el señorío de Jesús sobre mi vida? ¿Qué significa Jesús para mí? Comprométete hoy a descubrir todo lo que puedas sobre Jesús, que es el Cristo. Pídele a Jesús que se revele a sí mismo en tu corazón.